Dios es tu pastor, Él te cuida. Cuando Dios es tu pastor, Él te guía. Cuando Dios es tu pastor, Él te da descanso. Cuando Dios es tu pastor, Él te cuida aunque andes en valle de sombra de muerte. Cuando Dios es tu pastor, versículo 5 dice, preparas mesa en presencia de mí y en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando Dios es tu pastor, nada te faltará. Cuando Dios es tu pastor, Él te va a dar descanso. Él te va a pastorear. Cuando Dios es tu pastor, Él conforta tu alma. Cuando Dios es tu pastor, Él te guía por amor de su nombre. Cuando Dios es su pastor, aunque andes en valle de sombra de muerte, no vas a tener temor. No vas a tener miedo. Cuando Jehová es tu pastor, Él te cuida en el valle más oscuro. Cuando Dios es tu pastor, Él te infunde aliento, Él te da nuevas fuerzas, Él le da fuerza a tu alma. Cuando Jehová es tu pastor, Él prepara mesa en presencia de tus angustiadores, Él te unge con aceite, Él renueva tu fuerza como la del búfalo. Cuando Jehová es tu pastor, el bien y la misericordia te siguen, los días se te alargan. Cuando Jehová es tu pastor, déjame decirte que todo comenzará a cambiar en tu vida cuando Dios es tu pastor. Ahora, hay una palabra muy poderosa, porque David dice, Jehová es mi pastor. Para David decir que Jehová es mi pastor, David estaba sometido bajo la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. También Cristo dijo que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Es decir, que David dice, Jehová es mi pastor, porque él estaba sometido como oveja a la voluntad de Dios. Dios no puede ser tu pastor si tú no te sometes a la voluntad de Dios. Para que una oveja tenga un pastor, debe de someterse a la voluntad de ese pastor. Por eso es que David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿qué es lo primero que él revela? Que él estaba sometido a la voluntad de Dios. David estaba en obediencia. Y cuando tú caminas en obediencia, Dios te pastorea. Cuando tú caminas en obediencia, Él es tu pastor. Cuando tú caminas en obediencia, nada te faltará. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor. Porque Dios es responsable de suplirte lo que te hace falta en beneficio, amén, o en beneficio, escucha bien, o en consecuencia de tú someterte a la voluntad de Él. Por eso es que David dice, Jehová es mi pastor. Cuando él habla de que Jehová es su pastor, habla de que él estaba sometido a la voluntad de Dios. Que él era oveja y que se sometía a la voluntad de Dios. Dios no puede pastorear a alguien que no se someta a su voluntad. Por eso es muy importante que nosotros nos dejemos pastorear por Dios. Porque el único que recibe el cuidado, el pastoreo de parte de Dios, son personas que como ovejas se someten a obediencia a Dios, se someten a la voluntad de Dios. Por eso es que la confianza que el salmista David revela en el Salmo 23 es una confianza grande, porque él estaba en obediencia a Dios. Y cuando tú te sometes a la obediencia hacia Dios, cuando tú haces su voluntad y no la tuya, déjame decirte que Dios te pastorea. Y cuando Dios te pastorea, Él sabe que tú estás rendido a su voluntad. Él sabe que tú estás en obediencia a su palabra hacia Él. Él sabe que tú estás sometido como oveja a Él como pastor. Y cuando eso pasa, puedes decir lo que dijo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay dos razones claves por la cual el salmista dice que no le va a hacer falta nada. Número uno, porque él estaba sometido a la voluntad de Dios como oveja y hacia Dios como buen pastor. Escucha bien, cuando David dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, era porque el salmista, estas palabras él las está diciendo porque él estaba sometido en obediencia a Dios. Él estaba sometido a la voluntad de Dios. Número dos, cuando David dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, era porque él tenía conocimiento de quién era Dios. David sabía que el poder de Dios era ilimitado. La Biblia dice en el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El poder de Dios no tiene límite.
El poder de Dios es ilimitado. No puedes limitar a Dios en medio de las circunstancias que estás viviendo. No puedes limitar a Dios en medio de tu proceso. Recuerda, el proceso que estás pasando no es más grande que Dios. El proceso que estás pasando no controla el poder de Dios. Dios mismo controla las circunstancias y establece su voluntad para mostrar su gloria en medio de lo que tú estás pasando. Recuerda, este Salmo 135:6 nos revela el poder ilimitado de Dios. Todo lo que Dios quiere lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, no debemos delimitar el poder de Dios, porque el poder de Dios no tiene límite. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Él es el Dios todopoderoso, el Dios que llama lo que no existe, el Dios que crea donde no hay nada. Él es el Dios que su poder no tiene límite. Por eso David, en este Salmo 23, él dice: Jehová es mi pastor. Mira qué poderosa palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mira qué confianza la que David expresa. Una de las cosas que David sabía de Dios es que cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, Dios te va a suplir lo que a ti te esté haciendo falta. Escucha bien, Dios solo tiene responsabilidad con personas, de cuidar a personas que están sometidas a su voluntad. Dios no tiene ninguna responsabilidad con personas que no están sometidas a su voluntad. Porque David dice: Jehová es mi pastor. Él habla que Dios se había enseñoreado de él, que Dios era su pastor. Por eso es que él dice: Dios es mi pastor. O sea, dando a entender que el único que no le va a hacer falta nada es aquel que está sometido a la voluntad de Dios como buena oveja y como buen pastor hacia Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendamos la importancia de someternos a la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Si tú quieres que Dios sea tu pastor, tienes que someterte a la voluntad de Dios. Si tú quieres que Dios sea tu pastor y que no te haga falta nada, debemos de obedecerlo. Debemos de someternos a su voluntad y no a la de nosotros. Si tú quieres que Dios sea tu pastor, debes de aprender a conocerlo. Porque David revela dos cosas. Número uno, David dice: Jehová es mi pastor. David estaba sometido a la voluntad de Dios. Número dos, David tenía conocimiento de quién era Dios, porque él revela el poder ilimitado. Él dice: ve, nada me faltará. Cuando tú escuchas a David diciendo que no le va a hacer falta nada, era porque David tenía conocimiento, escucha bien, tenía conocimiento que el poder de Dios no tenía límite. Por eso él dice: Jehová es mi pastor. David revela: estoy sometido a su voluntad. Número dos, nada me faltará, dando a entender que Dios te va a suplir todo lo que te esté haciendo falta conforme a su voluntad. Y él habla, dice: junto a aguas de reposo me hará descansar. Dios promete darte descanso. Y eso fue lo que Dios le prometió a Moisés en Éxodo 33, Éxodo 33:15, Éxodo 33:14. Dios le dijo a Moisés, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Una de las cosas que Dios promete es darte descanso. Y donde hay descanso, hay tranquilidad. Donde hay descanso, hay gozo. Donde hay descanso, hay avance. Donde hay descanso, hay paz. Mira lo que y Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Mira cómo Moisés dependía de la presencia de Dios. Moisés estaba sometido a la voluntad de Dios. ¿Tú quieres caminar en descanso? ¿Tú quieres que Dios sea tu pastor? ¿Tú quieres que no te haga falta nada conforme a la voluntad de Dios? Sométete, depende de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Moisés decidió no moverse sin la presencia de Dios. Dios los iba a llevar a la tierra que fluía leche y miel. Esta palabra Moisés se la dice a Dios estando en el desierto. Dios le promete que los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Mas sin embargo, Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Es impresionante. Moisés estaba en un desierto. Dios le dice: mi ángel va a ir contigo. Pero Moisés
no se conformó con el ángel. Moisés quería que la presencia de Dios fuera con él.